Quiero que adores conmigo en este día al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y le digas desde lo profundo de tu corazón que en este mismo momento te rindes delante de su gloriosa presencia. Dilo conmigo. Aleluya. Para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Bendito Pues Salvador, por lo que tú te adoramos. hiciste, Precioso sacrificio hecho por ti en esa cruz, mi amado Jesús. que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, dígaselo, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Dígaselo al Rey. me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Usted que me escucha, dele un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es digno de alabanza, de gloria, de reconocimiento, de exaltación. Bendecimos tu santo nombre, soberano Señor,
Soberano Dios, maravilloso eres. Bendigo tu nombre, Señor. No me cansaré de expresártelo, porque solamente tú eres santo, poderoso, maravilloso, eterno, glorioso. Dios de paz, Dios de milagros, de proezas, de maravillas. Al Dios eterno, el gran yo soy. En esta hora, Señor, nos conectamos con tu presencia, Padre, para predicar tu palabra, Señor. Es necesario extender el reino de tu Hijo amado Jesucristo a través de tu poderosa palabra, la cual siempre será alimento y medicina para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, usted que me escucha en esta hora. Que la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con usted y con toda su bendecida casa. Gloria al Señor. Hoy quiero compartirles un mensaje de parte del Señor, porque es de parte de Él. No podemos hacer nada si no nos es dado de parte del Señor. Y la finalidad de este mensaje, el cual será una serie de 3 mensajes, comenzando hoy, y los otros 2 lo compartiremos en el transcurso de estos próximos días, tiene como único objetivo o como única finalidad que usted pueda evaluar el ministerio donde usted se congrega. Ahora bien, ¿por qué el Señor me ha inquietado con este tema? Porque quizás nosotros como ministros, escogidos y elegidos por la gracia del Señor Jesucristo, muchas veces a la luz de la Escritura, nosotros evaluamos su espiritualidad y a los que pastoreamos sabemos cómo están y los confrontamos con su realidad espiritual. Pero muy pocas veces la iglesia tiene la oportunidad de poder examinar, evaluar detalladamente si realmente lo que le están suministrando en el lugar, en el ministerio, en la iglesia donde se congrega, realmente es palabra genuina, revelada. Si realmente las personas que dirigen la iglesia aún están arropados bajo la gracia de Cristo, si son ministros escogidos por Jesús, o por lo contrario fueron escogidos y se apartaron, se desviaron, cayeron de la gracia. O también puede darse el caso, como hoy está pasando en muchos lugares de la tierra, que ellos están ejerciendo ministerios sin la aprobación del Señor. Es decir, hombres escogidos por hombres y no elegidos por el Dios eterno desde antes de la fundación del mundo. Y para eso tenemos que recordar que los ministerios los da el Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Efesios podemos encontrar, alabado sea el nombre del Señor, que a unos constituyó como apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, pastores. Los dones los reparte el Espíritu Santo, pero el encargado de descubrir el ministerio que hay en alguien es el Espíritu Santo de Dios. Es Él el que descubre, es Él el que ratifica y dice: tú tienes un llamado de parte de Dios y la función que Dios te ha asignado dentro de la iglesia es esta. Esos son los genuinos siervos, porque el Espíritu Santo fue dejado en la tierra para glorificar el nombre de Jesús, para edificar a la iglesia de Cristo, para limpiarla, para preparar esta novia hermosa, la cual Dios ama, que es su iglesia, para que cuando venga su Hijo como esposo pueda haber ese gran casamiento, el cual usted y yo estamos esperando para poder ir a vida eterna con nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, Dios me ha inquietado porque es bueno que los que se congregan con nosotros en Fruto de Gloria tengan las herramientas bíblicas y espirituales para poder evaluar el desempeño de este humilde servidor, de mi esposa y de los que sirven conmigo en este ministerio. Como también esta palabra le está llegando a un pueblo al cual yo no conozco, pero el Señor sí lo conoce, que hacen parte de otros ministerios y quizás son iglesias muy genuinas y aún más genuinas que estas, pero también puede darse el caso que estén asistiendo a una iglesia donde han perdido muchos años de sus vidas tratando
de consagrarse al Señor, de crecer espiritualmente, pero están estancados porque sencillamente ese ministerio fue fundado por el hombre, o quizás fue fundado por Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, pero están caídos de la gracia, tampoco sirve. Pero cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, difícilmente vamos a poder discernir si lo que yo estoy recibiendo desde el altar a través del hombre y de la mujer de Dios que pastorean en ese ministerio, realmente es palabra revelada, es palabra genuina, es palabra verdadera. Y si realmente las visiones, las profecías que se dan son inspiradas por el Espíritu Santo, o sencillamente son traídas por el intelecto, por el querer y el hacer del hombre o de la mujer que predica, para mantener cautiva, atrapado a esas personas que muchas veces inocentes e incautas, ignorantes de la palabra, son enredados en semejantes mentiras y engaños. Y hoy vamos a descubrir, a la luz de la Escritura, quiénes son esos verdaderos y verdaderas siervas, quiénes son esos verdaderos y verdaderas ministerios. Aleluya. Y lo vamos a hacer de tres maneras. Aleluya. Lo vamos a estudiar primeramente desde el hombre de Dios, desde la familia ministerial, los que están allí en el altar, a los que Dios posiblemente escogió, le dio la visión. Usted va a evaluarlos, pero también va a lograr identificar si los puso el hombre y no son escogidos por Dios, a la luz de la Escritura y de esta enseñanza. Entonces hoy vamos a evaluar, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, vamos a evaluar el servicio que prestan los ministros del Señor desde el altar. ¿Cómo lo están prestando? Si realmente es de manera idónea o de manera errada, si son o no direccionados por el Espíritu Santo, si son de sana doctrina o de doctrina de error. Así que hoy nos ocuparemos para que usted logre discernir entre un buen siervo genuino usado por Dios y los obreros fraudulentos, porque de eso habla la palabra de Dios, de eso habla la palabra. Luego, en la siguiente enseñanza le vamos a predicar la sana doctrina y la doctrina de error. Luego, en la última enseñanza, son tres, la primera le dije hace un instante, el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Gloria al Señor. Desde esos tres aspectos, usted y yo vamos a poder evaluar si realmente el lugar, o para que usted más me entienda, la iglesia donde usted se congrega, porque la iglesia somos nosotros. A veces uno habla de ministerio y la gente no entiende, se acostumbró a decir la iglesia, al lugar de congregación. O sea, el sitio donde usted va es el lugar donde se congrega. El ministerio fue lo que Dios, es el llamado que Dios le dio a la pareja, valga la redundancia, ministerial. Y la iglesia somos todos nosotros, tanto los que servimos como los que asisten. Pero entonces, para que usted me entienda, yo le voy a llamar iglesia. Entonces usted va a evaluar la iglesia donde usted se congrega. Entonces la serie tiene como título examinando el lugar donde me congrego. Así le vamos a llamar esta serie, examinando el lugar donde me congrego. Y en este día le tocó el turno para distinguir. El título es distinguiendo entre el buen siervo y el obrero fraudulento. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que se vaya al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Abra la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Y quiero que lo lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mire lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Poderoso es el Señor. Y sigue diciendo, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Palabra de Dios, preciosa palabra, que tiene poder y autoridad, que limpia, que lava, que purifica, que confronta, que edifica, que quita el velo y la venda. Esa es la palabra que usted va a escuchar hoy, en el nombre de Jesús. Porque a la luz de la Escritura examinaremos el lugar donde usted y yo nos congregamos. La iglesia de Cristo, los que sirven en el altar, hoy pasarán por el examen de la palabra. Y será la palabra la que se encargue de decirle a usted y a mí mismo si se está o no haciendo las cosas bien, pensando en agradar a Dios antes que al hombre. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Ahora bien, vamos a discernir la iglesia. El apóstol Pablo, en su discurso de despedida en Mileto, que era la última vez que les iba a predicar, porque él decía que ya su partida estaba cerca, sin embargo, se despide con una contundente advertencia a todo el cuerpo ministerial, a toda una iglesia, la cual por más de 3 años pastoreó, como dice la palabra. Yo me imagino que muchos quedarían fríos, quedarían preocupados por la advertencia que hizo el apóstol Pablo. Observe lo que dice en el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. De aquí logramos extraer que es el Espíritu de Dios en los ministerios, en las iglesias genuinas, el que coloca al hombre de Dios y a la mujer de Dios para dirigir con una visión genuina que él ha dado al ministerio donde los plantó. Así que no es el hombre, es Dios el que escoge, el que empodera, el que direcciona y el que respalda. Por eso vemos ministerios que cada día se afianzan y van creciendo en la verdad y en la sana doctrina. Como hay otros que comenzaron bien y se desviaron y hoy en día están destruyéndose, lentamente se están desboronando. Alabado sea el nombre de Cristo. O sencillamente otros funcionaron por un tiempo y hoy en día no funcionan. Y no porque el diablo, porque el brujo, porque una ovejita se rebeldizó y dañó, no. Es porque sencillamente lo que no es de Dios no va a permanecer. Pero lo que es de Dios va a permanecer hasta que Él quiera. Alabado sea el nombre de Cristo. Él le dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué está diciendo? Que a la iglesia de Dios, en medio del pueblo de Dios, se van a levantar hombres impíos, hombres sin temor a Dios, hombres que van a blasfemar, hombres llenos del espíritu de engaño y de error, que van a inducir al pueblo de Dios por un camino diferente al cual el Señor ya diseñó desde antes de la fundación del mundo. Está diciendo, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Dice, no van a perdonar el rebaño. Es decir, a ellos no les interesa ni su salvación, ni su edificación, y no les interesa absolutamente nada. Y ya punto por punto lo vamos a discernir para que usted lo entienda mucho mejor. Dice, y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, recuerde la parábola del trigo y la cizaña. El Señor decía, el trigo es aquel que ha sido limpiado, procesado, que da buen fruto, es el Hijo de Dios. La cizaña nunca da fruto, buen fruto. Antes, por el contrario, trata de arrastrar al buen fruto. La cizaña equipara a los hijos de las tinieblas, al hijo del diablo, que por todos los medios, mecanismos y métodos y argumentos trata de desviar al genuino pueblo de Dios hacia un camino de tinieblas, de condenación y de perdición y de desobediencia. El apóstol Pablo le advertía, y esa carta se escribió hace miles de años, y esa carta hoy en día está más vigente que nunca, porque es lo que estamos viendo hoy en día en esta iglesia, la que por todo el mundo se ha ido extendiendo, que es la iglesia de Cristo. En esta iglesia de este tiempo, en este momento estamos viendo eso. Ministerios que se han desofocado, ministerios que se han apartado de la verdad, ministerios que ya no son direccionados por el Espíritu Santo, ministerios que ya el interés no es la conversión y la restauración de las almas, sino que hay otra clase de intereses que han antepuesto. Alabado sea el nombre del Señor, olvidándose de aquel que por gracia le llamó y le escogió. Santo es su nombre. La iglesia de hoy necesita volver, comenzando por los ministros y ministras, al lugar secreto, a la senda antigua, a vivir para Cristo, a ser apasionados por Él, a deleitarse en la santidad, en la obediencia, a deleitarse en la palabra del Señor, abrirle la mente y el corazón para que sea el Espíritu Santo el que ordene, organice, direccione, ejecute, diseñe. Alabado sea el nombre de Cristo, que sea Él el que profetice, el que exhorte, el que sane, el que todo lo haga, porque es el Espíritu de Dios, el único que tiene autoridad para poder direccionar a la iglesia en absoluta verdad y presentarle en el tiempo de la próxima venida de Cristo a la tierra una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que cuando suene la trompeta usted y yo nos vayamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Ahora bien, amada iglesia, ¿cómo logro distinguir? Estamos hablando de los siervos. Mire que él habló aquí, que entrarían hombres impíos, que entrarían hombres, lobos rapaces, aleluya, hombres que destruirían el rebaño, hombres con apariencia de piedad. Y cuando hablo de hombres también incluye a las mujeres. Gloria sean dadas al Señor. Quien dice no van a tener misericordia ni compasión del rebaño. Pero usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago para identificar cuando una mujer y un hombre de Dios y cuando es un ministerio que realmente está operando el Señor? Porque recuerde, el diablo no le va a hablar de diablo porque queda solo y nadie le sigue. Dice que él se siente en el trono y se viste como ángel de luz. Simula eso. Ser como Dios, pero no es Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Así hay muchos que se visten, tienen apariencia de luz, pero son tinieblas, sepulcros, blanqueados, le decía el Señor. Así como le decía a los saduceos, a los fariseos. Gloria al Señor. Y esos falsos ministros obviamente le van a predicar del evangelio de Jesús, de la palabra de Jesús, aunque ellos no son ni gobernados ni direccionados por Jesús, porque nunca Jesús nuestro Señor los escogió. Entonces, ¿cómo hago para distinguir a un siervo genuino de un obrero fraudulento? ¿Cómo hago para saber si realmente son escogidos por Dios? Pero también, ¿cómo hago para saber si aunque fueron escogidos por Dios, dejaron de ser usados por Dios y de servirle a Dios? Porque eso está pasando en este tiempo. Grandes ministras y ministros que Dios los honró y los escogió, hoy en día se han desviado. Y hoy lo vamos a entender por qué se han desviado. Como hay unos que permanecen en la verdad, permanecen ligados, encadenados a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el pastor de pastores,
gloria sean dadas a mi Señor. Y lo primero que usted tiene que analizar en esos siervos es el fruto. Porque es que hay gente que mira son los dones. Recuerde que el mismo Judas, siendo del maligno, Jesucristo lo había revestido de poder y autoridad, y en el nombre del Señor, junto con los otros 11 apóstoles, hizo milagros, señales y prodigios. Comía y dormía con Jesús y andaba con Jesús, pero era del maligno. Así que los dones Dios los puede usar. El ministerio que ha dado Dios lo puede usar, pero no quiere decir que Él pueda estar en la persona. Él usa lo que Él depositó. Una cosa es el ministerio y los dones, y otra cosa es un siervo lleno de la presencia. Hay alguien que puede tener los dones y Dios puede utilizarlo, pero no quiere decir que esa persona esté llena del poder y de la presencia de Dios. Porque lo que a mí me hace darme cuenta si una sierva o siervo de Dios no solo son usados por Él y que tengan presencia de Dios, la única manera que yo me doy cuenta es por el fruto. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en alguien, esa persona deja de vivir para sí misma. Esa persona es transformada en un ser celestial y no terrenal. Dios no solamente le cambia su intelecto, la mente y el diseño de su corazón, sino también su palabra, su comportamiento, sus actitudes, sus hábitos son transformados. Observe el apóstol Pedro, era un pescador, pero cuando en el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 3, él hace la primera defensa delante de los saduceos, de los fariseos, de los judíos. Ahí estaba todo el pueblo de Israel. Dicen que escuchaban hablar al apóstol Pedro con un denuedo maravilloso, que ellos quedaban cautivos y encantados. Y se sorprendían porque reconocían que ellos eran hombres del vulgo. Es decir, que no eran estudiados, que no conocían la palabra, pero quedaban atónitos de ver de cómo un pescador que quizás no visitó un colegio, una universidad, con tanta elocuencia y con palabras tan gloriosas, podía predicar el evangelio de Cristo. Alabado sea su nombre, Señor. Eso nos lleva a pensar que ahí estaba el fruto de Jesús. Aun cuando estaba en el patio del lugar donde tenían recluido el Señor, después que fue aprendido, capturado por los sacerdotes de la época, cuando le escucharon hablar, una mujer dijo: tú eres de Jesús porque tú hablas como Él. Lo delató el lenguaje. Es decir, el hombre de Dios, cuando está lleno de Dios, tiene el ADN de Dios, y ese ADN espiritual se brota no solo en lo como mira, en cómo escucha, en cómo se conduce, en cómo ministra, sino en cómo habla, en cómo se comporta. Alabado sea el nombre de Cristo. Él destila aún por los poros de su cuerpo, aleluya, la gloria de Jesucristo de Nazaret. El fruto es lo que me permite a mí saber si la persona es o no un siervo o no genuino en las manos del Señor. Recuerde, mire lo que dice en Mateo capítulo 7 verso 15. El Señor advirtió. Gloria al Señor. Váyase a Mateo capítulo 7 verso 15. San Mateo 7:15. Dice: por su fruto los conoceréis. Usted tiene que analizar el fruto que está mostrando las ministras y ministros que están predicando en el lugar donde usted se congrega. Y ahí se va a dar cuenta si ellos están dando el fruto del Espíritu Santo, muestran, reflejan la gracia y el amor de Cristo en cada una de sus actuaciones. Quiere decir que esa mujer y ese hombre de Dios y todos los que sirven con ellos están alineados no solo a la palabra, sino a la presencia del gran yo soy. Observe lo que dice San Mateo capítulo 7 verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, por mucho que alguien finja, si es un obrero fraudulento, por más que finja piedad, por más que finja conversión y lealtad a Cristo, usted se va a dar cuenta, porque de la abundancia del corazón abra la boca. De lo que hay en el corazón del hombre, de las ministras, ministros, aleluya, diáconos, diaconisa, quien quiera que sirva en la iglesia, de lo que hay en el corazón, de eso es lo que va a salir por la boca. Por eso es que el Señor dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Usted tiene que analizar cada detalle. Ahora, no es que se vaya a convertir en buscador de falta, le hago la claridad, porque hay mucha gente que a los siervos, a los obreros fraudulentos no los escudriñan, pero a los que son genuinos en Cristo están pendientes a ver hasta cómo pronuncia una coma para juzgarlo, o si leyó mal, o si se equivocó en el versículo, o interpretó como no era. Están pendientes para juzgarlo. Qué cosa tan tremenda, pero bendito sea el nombre del Señor. El árbol que tiene buen fruto, a ese le tiran piedra, ¿cierto? Usted no va a tirarle piedra a un árbol que no tenga fruto. Persiguen a los que están alineados a la voluntad del Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Él le dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es el fruto. Entonces usted tiene que analizar el fruto del cuerpo ministerial de los hombres y mujeres de Dios que le ministran la palabra y otras cosas de parte del Señor en el lugar donde usted se congrega. Son los frutos. Aleluya, gloria al Señor. Y un primer fruto que tiene que mostrar el hombre o mujer de Dios es que debe predicar la sana doctrina. Cada enseñanza bíblica o cada mensaje que el siervo o la sierva o quienes sirven en el altar le da a la iglesia en cada reunión, en cada momento de congregación que usted se congrega, debe ser inspirado, revelado por el glorioso Espíritu Santo de Dios. Alguien que esté lleno del Espíritu de Dios y tenga el respaldo de Dios y tenga ministerio asignado por el Señor Jesucristo, dones y talentos para el servicio de la iglesia, bien desarrollados por el Espíritu Santo. Tiene que ser un hombre que cada enseñanza que da debe ser inspirada por Dios. Mire, yo a veces analizo que en este tiempo de pandemia usted ve una cantidad de siervas y siervos cargando palabra diestra y siniestra en las redes sociales y predicando una cantidad de palabra que no es palabra de Dios sino palabrería. Porque cuando no es inspirada por Dios, cuando no es revelada por Dios, es palabrería de hombre, porque no le está suministrando a la iglesia lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren decirle a la iglesia, porque predican para agradarse a ellos y para agradar a la iglesia, porque están interesados en otros asuntos diferentes a la salvación. Pero el hombre que es de Dios, cuando predica direccionado por el Espíritu Santo, y sé que mucha gente en este ministerio lo ha experimentado, que están escuchando la enseñanza y están brotando lágrimas por sus ojos. Su corazón se agita, palpita. Usted siente la presencia de Dios porque esa palabra está siendo ministrada no por el hombre, sino por el Espíritu de Dios que está dentro del hombre. Por eso es que ella entra y penetra y es más cortante que espada de dos filos. Aleluya. Y usted siente un cambio porque ella es la que limpia. Pero quien hace que esa palabra germine, le limpie, le ministre, le redarguya, le exhorte, como también le puede ser una palabra que le consuele, le avive la fe, le aumente la fuerza, es el Espíritu Santo. Y yo veo a muchos predicadores en este tiempo muy preocupados por no salir del escenario de las redes sociales y que la gente no se olvide de ellos. Muy preocupados
por estar mandando mensajes y compartiendo cuanta cosa Dios ni le ha revelado ni le ha dicho. Pero qué hermoso sería que más bien ese tiempo lo invirtiéramos en buscar la presencia de Dios, y así sea una sola palabra que usted comparte en la semana, venga cargada de la gloria, de la revelación, y lleve el sello del glorioso Espíritu Santo de Dios, porque esa es la que usted necesita para ser cambiado, para ser sanado, para ser restaurado, para ser santificado. Alabado sea el nombre del Señor. Observe lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. Unas hojitas más adelante, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la diferencia de los predicadores que son escogidos por Dios y que están llenos de la presencia de Dios. Porque hay unos, recuerde, que fueron escogidos por Dios, pero perdieron la presencia como la perdió el rey Saúl, que aunque Dios le usaba, ya Dios no estaba con el rey Saúl. Gloria al Señor. Ahora bien, el obrero fraudulento basa sus enseñanzas en su propio conocimiento, en estudios teológicos, hacen curso de homilética, y la homilética es la rama de la teología pastoral que se encarga del estudio del sermón. Le enseñan cómo organizar un sermón. Yo no estoy diciendo, y no me malinterprete, que no pueda. Hay institutos bíblicos que son direccionados por hombres y mujeres que ayunan y buscan el rostro del Señor. Le recomiendo que en eso se estudie. Pero en esos que son letra muerta, que usted no siente nada, ni le edifican en nada, sino es conocimiento de hombre, intelecto de hombre, gloria de hombre, salga corriendo de esos lugares. Pero dígame algo, ¿quién le enseñó a Pedro teología? ¿Quién le enseñó a Juan teología? ¿Quién le enseñó ese arte de predicar? Ese don maravilloso de predicar, ¿quién se lo enseñó? Esa enseñanza vino directamente del Señor Jesucristo. Fue ratificada, fue perfeccionada, fue transformada, fue avivada, fue ensanchada, fue gloriosa cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios en el día del Pentecostés. Eso me lleva a concluir que si usted quiere ser perfeccionado, usted, porque el don es perfecto, nosotros somos imperfectos y somos los que tenemos que ser perfeccionados para que ese don perfecto crezca y se desarrolle en nosotros. Si tiene ese don para predicar, es maestro de la palabra, ayune, ore, vigile, lea la palabra día y noche, busque el rostro del Señor, úntese de su presencia y usted va a ver cuánta gloria va a fluir cuando usted abra su bendecida boca para anunciar las buenas nuevas de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Pablo dijo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mire, yo he visto hermanitos, porque a mí me han invitado a otras iglesias y me he sentado, oye, y está el siervo, quizás siervo de Dios, pero ya sin unción, y otros que no son siervos, porque también he visto eso, que ahora ponen a las personas, le asignan el cargo no por revelación del Espíritu Santo, sino porque tiene un posgrado, un doctorado en teología, porque es el hijo del senador, del presidente, del ministro, del alcalde, del gobernador, del diputado, del representante a la cámara, del empresario. Y aunque ese joven o esa joven no tiene llamado alguno,
y no tienen el respaldo del Señor, yo lo pongo ahí porque es la manera de garantizar que ellos sigan diezmando y ofrendando. ¿Cuánto daño se le hace a la iglesia? ¿Cuánto daño se le hace al altar del Señor? Y lo que no saben esas siervas y esos siervos de Dios que ponen a esas personas sin tener el llamado y el respaldo de Dios, o quizás pueden tenerlo también, pero no es el tiempo, les están haciendo un daño. Y la unción tiene algo glorioso, te edifica, te usa de manera descomunal y gloriosa, pero también te puede destruir si no estás preparado para recibirla. Bien dijo el Señor Jesús que Él no derramaba vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo destruye el odre viejo. Aleluya. Quien no se limpie, quien no se santifique, quien no tenga un encuentro con Jesús, quien no sea ratificado, empoderado, bautizado por Jesús, no puede ejercer ministerio dentro de la iglesia, sea quien sea. Aleluya. Es por dirección del Señor. Por eso es que la gente, usted los ve durmiendo, roncando en la iglesia. Es más, hay gente que cuando hay aire acondicionado y las sillas son cómodas, entraron y se durmieron y se levantaron cuando ya le toca el lado. Hermanita, hermanito, se acabó el servicio. Y así como entró, salió. ¿Sabe por qué? Porque no predicó el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Dios predica, usted está avivado, usted está con gozo, usted está redarguido si está pecando, pero si está haciendo las cosas bien, da un gloria, da un aleluya, se goza, llora, aleluya, danza, habla en lengua, alabado sea el nombre del Señor. Porque ahí está el Espíritu Santo. Él es el encargado de avivar a la iglesia. Pero los obreros fraudulentos o aún los pastores escogidos por Dios que han caído de la gracia, porque ya no son direccionados por Dios, siempre dan unos sermones que aunque se le escuche con mucha elocuencia, oiga, porque ahora estudian expresión corporal, manejo de público, de vocalización, santo Dios, preocupado por la apariencia en vez de preocuparse por la presencia de Dios. Santo, mi alma te alaba. Es presencia lo que necesita la iglesia y menos apariencia. Que seamos genuinos en el Señor. Santo, mi alma te alaba. Gloria a Él. Número 2. Entonces, hablamos primero que usted, ¿cómo lo va a descubrir? Por los frutos. Y el primer fruto que debe dar, número 1, el predicador, es que predique la sana doctrina. Si le habla cosas raras, ese hombre no es de Dios. Y si es de Dios, que Dios le dijo es mi siervo, está extraviado. O quizás es fraudulento. Porque encontramos de esos 3 escenarios en la iglesia. Los hombres de Dios, escogidos por Dios, genuinos, que aún están guardados, intiman con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Encontramos el otro escenario que también pueden ser siervos escogidos por Dios, pero que han caído de la gracia, que han dejado el primer amor, que aunque están sirviendo, lo están haciendo en su carne, en su humanidad, con sus recursos y no bajo dirección, revelación y poder del Espíritu Santo. Y están en el tercer lugar los obreros fraudulentos. De esas 3 clases vamos a encontrar en los altares. Algunas iglesias del Señor están llenas de esas, como hay otras que solamente están llenas de la gloria del Todopoderoso, porque desde el que abre la puerta hasta el que predica están llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Número 2, el buen siervo se preocupa por el crecimiento espiritual de la iglesia. Observe, le estoy dando unas cosas muy puntuales para que usted logre identificar. Usted va a evaluar a través de esta enseñanza el lugar donde usted se congrega. Si realmente se preocupan por su crecimiento espiritual, entonces realmente esa iglesia y ese varón y esa mujer y esos hombres y mujeres que sirven con él están direccionados por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1 verso 9. Váyase ahí unas hojitas más adelante. Filipenses 1:9. Observe lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Observe cuál era la preocupación de Pablo en la oración. Había un anhelo en su corazón. Delante de Dios él le decía: dale conocimiento, dale sabiduría, dale crecimiento espiritual. Se preocupaba y se interesaba el apóstol Pablo, y aún se interesan los siervos genuinos, porque usted sea santo, porque usted sea irreprensible delante de Dios, para que usted lleve una vida pura, sin tacha, que refleje la vida de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en usted. Pero el obrero fraudulento no está interesado en tu crecimiento espiritual. Antes, por el contrario, a él le interesa que usted sea un neófito, que usted no ayune, que usted no lea la palabra. Por eso a muchos no les exigen ni siquiera que lleven Biblia. Mire, hay iglesias que yo he visto que parecen club social. Los pastores no le exigen al rebaño que pastorean que lleven Biblia, que la lean. Todo el mundo moderno con celular, con tablet. No pierda la esencia, no pierda la vocación con que Cristo nos llamó. Si aún mi amado Señor leía los pergaminos, ¿quién es usted y yo para no leerla y untarnos de ella y tocarla, acariciarla? Así como usted lee una revista, como lee un periódico, como lee un libro, como lee cualquier documento, cuanto más este precioso libro que nos limpiará, que nos plantará buen fruto y que nos conducirá a vida eterna con el Rey de Reyes. No pierda la vocación con que el Señor le llamó, amada iglesia. Si su pastor no le exige, llámelo aparte y amonéstelo con amor. Y si él no le exige la palabra, la Biblia, en físico, usted cómprele y llévela. Porque es que hay gente interesada en que usted no la lea, en que usted no la conozca, en que usted no la escudriñe. ¿Sabe por qué? Porque lo quieren mantener cautivo en la mentira, para que usted no pueda adquirir el conocimiento y la sabiduría de Dios y se desarrolle en usted el discernimiento de espíritu, para que usted logre discernir que están en pecado, que están mal, que la doctrina que están predicando no es revelada por el Espíritu Santo, sino que procede del mismo Satanás. Recuerde que el diablo se sabe la palabra, y él cuando va a predicar, él también predica no de su Biblia, porque él no tiene, sino de la del Señor. O recuerda que allá en el desierto, él tentó al Señor con la palabra. Él se la sabe. Aleluya. Lo que ocurre es que él la mal usa. Le da un mal uso. La usa para engañar. La usa para cautivar y hechizar. La usa para inducir en el error. Un ejemplo, la doctrina de la prosperidad. La doctrina de que el todo vale. Aleluya. Usando la misma palabra, pero le da un contexto, una interpretación diferente a la que el Espíritu de Dios le puede dar. Gloria al Señor. Ahora esos pastores hoy en día, muchos de ellos están como Elimás. Si usted está en una iglesia donde usted quiere crecer y no lo dejan crecer, y cuando usted quiere compartir con gente genuina se lo prohíben, esos pastores, esas siervas y siervos están como Elimás. Recuerden el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 8. Quiero que vaya conmigo y lo lea nuevamente. Recordarlo es muy oportuno y es muy bueno para que lo tenga presente. Hechos capítulo 13 verso 8. Pero le resistí Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Y qué es lo que quieren esos Elimás de este tiempo? Que usted quede enano en la iglesia, que usted dependa de las estrategias de ellos, de la mentira y del engaño, de la falsedad que hay en ellos. Porque es que hay una iglesia que le gusta que le hablen mentira. A los siervos genuinos le dan piedra, le dan garrote, discúlpeme la expresión. Los agarran con corta uña, los agarran como si fuera una carnecita esmechada, mi hermano, lo hacen triza. Pero a los fraudulentos, a los que le sacan la plata del bolsillo, a los que le quitan la escritura, a los que saquean su casa, a esos los honra, a esos los ama, y a eso usted les llama, uy, son siervos de Dios. Porque le gusta la falsedad, porque le gusta el engaño, porque le gusta la mentira.
Gloria al Señor. Pero el que ama la verdad honra a los hombres genuinos y a las mujeres genuinas en Cristo Jesús. Y la mayor honra que usted puede hacer no es que le dé un saco con dinero, es que usted ore y ayune por ellos, para que el Cristo de la gloria los mantenga firmes en el camino de la verdad, para que no se caigan de la gracia, para que no retrocedan, para que no se desvíen como Balaam atrás del lucro, como muchos se están desviando en este tiempo. Usted ayunaría por esos pastores genuinos, clamaría, derramaría lágrimas delante del Cristo de la gloria, para decirle que cada día le añada más, porque si ellos reciben más, usted como iglesia y miembro de ese ministerio va a recibir mucho más. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, el buen siervo pone su vida al servicio del rebaño del Señor. Mire la diferencia. El buen siervo da su vida por el rebaño, da sus recursos, aún lo que tiene lo da por su rebaño. El siervo fraudulento o el mal siervo, porque hay unos que fueron buen siervo por un tiempo del Señor, elegido por Él, y ahora son malos siervos. Ellos no ponen su vida al servicio de la iglesia. No, Señor, ellos no lo hacen, sino que ellos se sirven de lo que la iglesia trae y tiene. Alábelo si pueda, el Cristo de la gloria. ¿Qué dice San Juan capítulo 10 verso 11? Todo va a ser confrontado a la luz de la Escritura. San Juan capítulo 10 verso 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Qué dice? El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando da la vida no es que usted se va a crucificar por ellas, sino que usted todos sus recursos espirituales, de sabiduría, de conocimiento, su entrega, su pasión, lo que tiene para el reino, para ministrar al reino de Dios, aún los recursos que Dios le haya podido dar económicos, por gracia, usted lo va a poner al servicio de la iglesia. Es decir, que usted va a servir bajo cualquier circunstancia, sin hacer acepción de personas, porque ahora vemos unos pastores que les gusta predicarle a las engordadas. Yo siempre pongo un ejemplo: viene el vendedor de yuca, hermana, vaya, predíquela a usted porque no tengo tiempo ahora, pero el mismo día llega el gobernador o el alcalde o el empresario y a ese lo atiende. Al hermanito lo atiende con abanico, pero al empresario lo mete en el mejor lugar de la iglesia, al político, al pudiente, aleluya, y le prende 2, 3 aire acondicionados. ¿Y qué quiere? ¿Quiere un té? ¿Quiere almuerzo? ¿Quiere esto? O sea, le dan al que más tiene, cuando debe ser lo contrario. Aleluya, gloria al Señor. Por los frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Hoy el Señor le está quitando la venda, el velo, la ceguera y la sordera espiritual. Bueno, si usted quiere que se le caiga, porque hay gente que sabe que la iglesia, que el ministerio anda mal, que los ministros andan re mal, y por un sentimiento, ay, porque es que yo nací allí, mi tatarabuela creció allí, por eso me quedo allí. Pues te vas ahí al infierno con ti ministerio y con ministros corruptos. Alabado sea el nombre de Cristo, porque escrito está en el Apocalipsis: huid en medio de ellos, pueblo mío, y no te hagáis partícipes de sus pecados. Si yo veo que en mi iglesia hay pecado, sea cual sea, de muerte, que la unción se fue, que no hay palabra revelada, que no hay nada, Señor, direccióname a dónde tengo que irme. Antepongo mi sentimiento, el afecto por esos siervos y siervas. Sí puedo orar, ayunar para que Dios los restaure, pero yo no puedo seguir ahí bajo la cobertura de gente que dejó de ser ungida y luz para ser impía y en tiniebla. Alabado sea el nombre de Cristo.
Gloria al Señor. Si aun Cristo dio la vida por su rebaño, ¿quién es usted, pastor y pastora, para no dar también de la misma proporción, de la misma dimensión y con la misma intensidad y seguir el buen ejemplo de Cristo para ministrarle nosotros también a la iglesia? Eso significa que usted debe pastorearle, debe llamarle, debe asistirle, debe ayudarle, debe aconsejarle. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire lo que dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire qué ternura de Pablo, cómo escribe, dice: yo me comporté con ustedes como una nodriza, los cuidé, los adoctriné, los consentí, ayuné, oré, clamé, los asistí en todo lo que necesitaban. Esa es la vida de un verdadero pastor, que ama más a Jesucristo que el propio rebaño, porque cuando yo amo a Cristo, yo amo el rebaño. Hay gente que ama el rebaño pero no ama a Cristo, y cuando usted rechaza a Cristo para amar el rebaño es porque a usted le interesa lo que tiene el rebaño, lo ama para ordeñar a las engordadas. Alabado sea el nombre de Cristo. Les decía que hoy existe un pueblo fiel a esos obreros fraudulentos y no a Jesucristo. Mi fidelidad primero es a Cristo, y si se la ministro a Cristo se la podré ministrar el hombre. No haga las cosas al revés, primero el hombre y después Cristo. No, el orden es Cristo, segundo es Cristo, tercero es Cristo y después los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Les decía que están ligados al sentimiento y no a una realidad espiritual que están viviendo en los lugares donde se congregan. Por eso esas personas, cuando van a iglesias verdaderas, les ponen la mano y salen demonios de ellos. Viven deprimidos, viven enfermos. Gloria al Señor. En una ocasión un gran siervo me compartía un testimonio que hicieron uno de esos congresos y le dijeron a la persona que en un sobre metiera las peticiones y sembrara una semilla con ese sobre, pactara por esas peticiones. Dice el siervo que cuando se acabó el congreso, esos pastores que vinieron de otro lugar a esa iglesia donde los invitaron, él encontró todas las peticiones de ese pueblo incauto en unas bolsas y canecas de basura a las afueras de la iglesia, mientras que ellos habían sacado el botín económico y se habían ido. Ni siquiera oraron por eso, sacaron el dinero. Pero a la gente le gusta eso, que le hablen mentiras, que los ilusionen. Hay un pueblo de Dios que se va detrás de las herejías. Le gustan los espíritus de adivinación, de falsa profecía. A la gente le encanta eso. Pero yo sé que el Señor está levantando un remanente genuino que buscará la verdad y solamente la verdad. Y esa verdad la encontramos en la palabra. Y esa verdad está en Cristo. Y esa verdad es el Espíritu Santo, el cual el Padre dijo: Él le recordará todas las cosas que yo les enseñé. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Él. Número 4. El buen siervo indaga por su espiritualidad, se preocupa por ella. El obrero fraudulento indaga por sus bienes. ¿Cuánto es el ingreso suyo? ¿Cuántos milloncitos se gana? Hermano, pero no vi el sobremarcado en el alfolí ni la transferencia en la cuenta. Eso no se preocupan por su espiritualidad. Eso se preocupan porque usted tenga para que les dé a ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a la gente le gusta eso. A esos siervos van a la casa y hasta la licuadora se la regalan. Pero a los siervos genuinos les duele dar un diezmo y una ofrenda para sostener el templo, para ayudar al necesitado o para ponerle un salario a los que día y noche oran y ayunan por usted. Gloria al Señor. El buen siervo entonces indaga y se preocupa por su espiritualidad. Mire, Filipenses capítulo 2, verso 19. Filipenses capítulo 2, verso 19. No importa si se hace un poco extensa esta enseñanza, escúchela de principio a fin, que le va a hacer de bendición. Filipenses 2, 19. Este es como un estudio que estamos haciendo. Son 3 enseñanzas consecutivas para que usted abra sus ojos
y logre evaluar si el ministerio donde usted se congrega realmente es genuino, hay unción o ya ahí no hay nada. Santo es tu nombre, Señor. Filipenses 2:19, mire lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire qué hermoso. Mire lo que es un siervo diligente. No podía ir, pero escribía, indagaba, preguntaba, para que yo sepa cómo están ustedes, en qué estado espiritual están. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. El verdadero siervo se preocupa más por tu espiritualidad. Mire, hay una cantidad de siervos en este tiempo visitando hogares, no para llevarle una palabra que edifique su vida, su casa, su familia, y para suministrarle la unción para que usted sea libre y sea restaurado. Ellos van preocupados, van allá obligados porque usted dejó de hacerle la transferencia a la cuenta. Y como ya no se está congregando, ya no hay diezmo en el alfolí, entonces tienen que irlo a recoger. Y los visitan en las fechas que saben que usted ya está devengando su salario. A lo fin, en quincenas y finales de mes. Y usted, de muy tonto, perdone la expresión, le da a ese obrero fraudulento el dinero. Y no se está dando cuenta que van a llenarlo de mentira y van a cobrarle el servicio, porque son siervas y siervos asalariados. Gloria al Señor. Pero el genuino siervo va por amor, va por revelación. Aleluya, gloria sea el Santo de Israel. Así como Cornelio oraba, aleluya, ya había un Pedro que Dios le revelaba que había un Cornelio que anhelaba más y ser bautizado por el Espíritu Santo y conocer más de Cristo. Aleluya, mire, cuando el siervo está conectado, usted no necesita llamar. Cuando él ora, Dios le revela a quién necesita la ayuda y allá va comisionado por el Espíritu Santo, no a recibir un diezmo, no a recibir una ofrenda, no a recibir dádiva, sino a derramar la gloria que él porta dentro de él para edificación de la iglesia de Cristo. Pero a usted le gusta la mentira, pero a usted le gusta la falsedad. Por eso le encanta esos ministerios, porque como no lo confrontan con su realidad y lo amonestan, a usted le gusta eso. ¿Y de qué le sirve que le hablen mentiras si a la final tendremos que rendirle cuenta al Rey de Reyes? Usted y yo y todos los que servimos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Dios libre mi vida, este ministerio y los que sirven conmigo de caer en ese juego peligroso y en ese error, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice que algunos fueron extraviados de la fe a causa de ese papel. Gloria al Señor. No cambie la gloria de Dios, siervo, sierva que me escucha, por un papel, por un documento, el cual Cristo te puede dar 10,000 veces más de lo que el hombre te puede dar. Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de los recursos. Séle fiel hasta la muerte y Él te va a prosperar sin adular, sin comercializar, sin manipular. Alabado sea el nombre de Cristo, sin pedir. Cristo te va a saciar. Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ha dicho el Señor. Gloria a Él. Seguimos adelante. Número 5, el buen siervo te brinda consejos y asistencia espiritual basada y sustentada en la palabra de Dios y en la revelación que da el glorioso Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20-26, ¿qué dice? Volvemos, estamos hablando mucho del ministerio de los apóstoles. Hechos 20-26, mire lo que dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El buen siervo siempre te va a confrontar con tu realidad espiritual. Si está lleno de la unción y del don de ciencia, que ese es el que permite discernir tu pasado, tu presente y aún la intención de tu corazón hacia el futuro. Cuando están llenos del Espíritu Santo, por eso hay siervos que cuando oran por alguien le dice: el Señor me está mostrando que tú robaste.
Señor me está mostrando que tú adulteraste, fornicaste. Señor me está mostrando que tú fuiste donde brujos. El Señor me está mostrando que tú estás como Ananí y Zafira mintiendo. El Señor me está mostrando que ves pornografía. Santo, eso solamente lo portan quienes viven de rodillas y humillados delante del Cristo de la gloria. Pero resulta que el obrero fraudulento no te confronta con tu realidad espiritual, sino que antes, por el contrario, te la refuerza, te la apoya, te la colita, te la financia, te la patrocina. No, tranquila, no cambies, tú estás bien. Lo importante es que Cristo te ama, que el Señor te tiene en tus manos. Sigue así, bueno, dame lo que me ibas a dar y ya me voy, hija, hijo. Que la gracia de Cristo esté contigo. Usted, cuando un siervo vaya a su casa en este tiempo y le hable mentira y le profetice mentira, con respeto dígale: ¿sabe qué, pastora, pastor, profeta, evangelista, quien quiera que sea? Vaya a su casa, arrepiéntase, ayune y busque el rostro del Señor, porque está hablando blasfemia. Usted no acepte que cuando un hombre venga a decirle que usted está bien, sabiendo que usted está mal, no se quede callada. Denúncielo delante del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, y a Él mismo hágale ver su error, para que se arrepienta y deje de estar llenando de vanidad y de mentira y de engaño a la iglesia de Cristo, porque estamos en tiempos peligrosos. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Alabado sea el nombre de Cristo, pero no va a devorar a los santos, a los que intiman con el Espíritu Santo, a los que se guardan, a los que están cubiertos con la sangre de Cristo, a los que guardan la palabra y el pacto. Alabado sea el nombre de Cristo. A eso no los devorará. A los que caminan en integridad, a los que están en la verdad, a los que tienen una buena cobertura ministerial, porque de acuerdo a la cobertura que usted tenga a través de sus pastores, de eso recibe. Un siervo que recientemente se congrega con nosotros me dice que de la iglesia donde venía, la esposa del pastor adulteró. Y con esto no quiero juzgar a nadie, Dios tenga misericordia de esa pareja. Y tan pronto la pareja ministerial cayó en pecado, me dice el siervo que la mayoría de las personas que estaban casadas comenzaron a adulterar y a divorciarse. Gloria al Señor. Comenzó a morirse gente. Yo no estoy diciendo que si usted está santo, el ministerio donde usted sirve, la pareja ministerial que le pastorean está santa, no puede acontecer algo adverso. Dios puede probar aún en medio de la santidad. Job estaba en santidad. Dice que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, guardado para Dios. Pero a Dios le provocó que le viniera una prueba tan dura que arrasó y acabó el diablo con su riqueza, con sus siervas, siervos y aún con sus hijos. Y a lo último le puso una sarna, una enfermedad en su piel, en su cuerpo, que se le caían los pedazos de su carne. Y él no estaba en pecado. Pero una cosa es que Dios te pruebe a causa de su santa voluntad, aunque tú estás santo para Él. Pero otra cosa es que Dios tenga que pasarte por el horno, por el fuego, por las aguas, a causa de que estás mal. Son dos cosas diferentes. Gloria al Señor. Cuidado con esos obreros fraudulentos. El obrero fraudulento te brinda consejos terrenales basados en estrategias y vivencias propias que no te edifican para nada. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el temor. Hay muchos que dejaron de ser genuinos en Cristo, siervas y siervos, por temor a decirle la verdad a la gente, por temor a que la gente lo rechace, por temor a que te pierdan, te quiten su afecto. No me importa cuánto afecto terrenal tenga que perder, después que no pierda la gloria de Cristo, la conexión con el Padre, el respaldo del Espíritu Santo, seguiremos declarando la verdad, seguiremos confrontando conforme a la revelación que Dios da. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aún Dios está interesado en hombres que, como Juan, estén dispuestos a dar su cabeza a causa del evangelio genuino que ha sido engendrado por Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios que en este tiempo ya no hay heroínas que pidan la cabeza de los siervos como Juan. Sí, porque heroínas pedía la cabeza
porque Herodes, Juan el profeta amonestaba seguidamente a Herodes y le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Que a la gente hoy en día en la iglesia no le gusta que le digan la verdad en su cara. Hay que decírsela con amor, hay que decírsela con respeto, pero hay que decírsela, pastores. Que se vayan si se quieren ir a otro lugar donde le hablen mentira. Usted es atalaya, usted va a responderle al Señor, porque dice que si Dios le dio la visión, la revelación para amonestarle, exhortarle y decirle que cambie porque viene peligro, si la persona no se apercibe, usted habrá librado, aleluya, su responsabilidad delante del Padre. Y si la persona cae, su sangre será sobre ella misma, pero usted será limpio de esa responsabilidad. El deber del verdadero atalaya, dice la palabra en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33, si no me equivoco, que tenemos que hablar conforme a lo que Él revela, a lo que Él dice. Y no le importe si es columna financiera o si es el que más arrastra gente a la iglesia. No se preocupe, los recursos son del Señor y es el Espíritu de Dios los que van a añadir a la iglesia, los que cada día deben de ser salvos. Gloria a Dios que ya las palabras no pueden cortar la cabeza, porque le aseguro que si las palabras de quienes Dios ha amonestado a través de este humilde servidor pudieran cortarme la cabeza, ya yo no existiera. Mi esposa estaría viuda y mis hijos estarían huérfanos, aleluya. Pero no importa, seguimos diciendo la verdad. Si quieren seguir con nosotros, sigan en la verdad. Pero si aman la mentira, tienen un menú de iglesias donde le pueden llenar de mentira y de vanidad. En estos días una hermana me compartía que le compartió la enseñanza, valga la redundancia, le envió un audio con la enseñanza de nosotros a una persona que sigue y se congrega en otro ministerio. Y claro, la palabra de aquí siempre es revelada, confronta, edifica, limpia, transforma. El Señor un día me dijo: tú me estás preparando y te exijo que me prepares una iglesia para vida eterna y no para vivir en la tierra. Entonces yo tengo que cumplir mi asignación en la tierra, cuésteme lo que me cueste. Persecuciones, vituperios, chismes, calumnias, injurias, desprecios, mucha gente dando la espalda. A veces dicen que yo creo que me dicen que a veces piensan que yo me las doy de perfecto, de santo. No, yo también tengo luchas como la suya. La diferencia es que cuando yo tengo lucha, yo no me las trago enteras, ni las medito, ni caigo en ellas. Yo voy a la presencia de Dios y le pido a Dios que me limpie, le pido a Dios que me santifique, le pido a Dios que me perdone por si fui yo quien haya sido, que haya puesto ese mal pensamiento, esa mala actuación. Aleluya. Me limpio con la sangre del Cordero y trato de agradarle a Él. Aquí hemos sido presionados por mucha gente a cambiar la manera de predicar. Por este ministerio ha pasado mucha gente y se ha ido gente que quizás servía y gente que daba, no importa. Que queden los genuinos, que queden los que aman la verdad, que queden los que quieren crecer. Aleluya, que queden los que están esperando que suene la trompeta y venga esa nube el Señor y nos lleve a vida eterna con Él. Esa es la iglesia que queremos, esa es la iglesia por la cual trabajamos, esa es la iglesia a la cual pastoreamos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Él. Santo es su nombre. Pablo lo dijo: busco el favor del hombre o el de Dios. Porque si busco el favor del hombre, entonces no agrado a Dios, no sería siervo de Dios. Sierva, siervo, hermano de la fe que me escucha, no le dé miedo hablar con amor y de denunciar el pecado en alguien cuando Dios lo mande con un mensaje. Le va a costar, claro, lo van a mirar mal, porque a nadie le gusta que lo confronten con su realidad. Esta carne es tan difícil que cuando nos confronta con la realidad nos duele. Y me incluyo, porque no ha sido fácil para este siervo también morir a la corrección. Pero nos toca morir y trabajamos todos los días para que cuando Dios nos corrija a través de otros, también aceptemos que estamos mal y que tenemos que cambiar. Aquí no hay santo, aquí no hay puro. Tratamos de ser santos, tratamos de ser puros, tratamos de conducirnos en el temor y en la verdad del Señor para alcanzar la estatura de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos adelante. Número 6. El buen siervo brinda
y presta un servicio decente, con respeto, con reverencia, sabe que lo está prestando para Dios y no para el hombre. El obrero fraudulento es irreverente, hace del servicio en medio de la iglesia un show, un espectáculo, porque no distingue entre lo santo y lo profano. Aleluya. Por eso a usted le es fácil ver a siervas disfrazadas de la Mujer Maravilla y de la Chilindrina, pastores disfrazados del Chavo del Ocho, disfrazados de policía, de militar, de bombero, disfrazados de cuanta caricatura de Hollywood. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque acuden a la estrategia cuando no tienen al Espíritu Santo. Se vuelven grandes personas con unos dones maravillosos. Digo yo, sí, son maravillosos, porque hasta para entretener a un pueblo se necesita tener un don bien desarrollado. Hablando mundanamente, terrenalmente, hermano, para que me entienda. Ese pastor califica, o esa sierva, fácilmente para que se vaya a Sábados Felices, aleluya, a hacer un show allá. Pero los que tienen unción no se disfrazan como la mujer de Jeroboam. Pero los que tienen unción no necesitan manipular ni estrategias ni estratagemas de hombre, como dice la Biblia. Solo necesitan abrir su boca para que descienda la gloria del Todopoderoso, para que haya el bautismo del Espíritu Santo, para que los enfermos sanen, para que los presos queden libres, aleluya, para que los endemoniados sean libres, aleluya, para que el muerto resucite. Santo es el nombre del Señor. Y ellos se conducen en sobriedad. Por eso usted ve altares hoy que parecen... Oye, yo no me entiendo cómo. Yo le pregunto al Espíritu Santo, Señor, ¿y cómo es eso? Yo vi unos altares que parecen discoteca, altares negros, llenos de tiniebla, de oscuridad. Yo creo que hay baile y danza es el diablo. A los artistas ahora, porque son artistas, no adoradores, se suben al altar y usted ve las corrientes de humo y las luces de colores y toda la iglesia queda en oscuridad, aleluya. Si hay un hermanito carnal, no está de más que le tire el brazo a la hermana y termine bailando un reggaetón cristiano en medio de la iglesia, porque hay gente impía montada en los altares, haciendo show, haciendo espectáculo, pero no alabando a Dios ni predicando al Señor. Gloria a Él, a Jesucristo de Nazaret. Porque tiene la mente cautiva, cauterizada. Los sensuales, los que se conducen en la carne. Pero a la iglesia de Cristo le gusta eso. Y esos están llenos de multitudes. Y a eso le siguen cuanta herejía. Porque a la gente le gusta la mentira. Bien dijo el Señor, procura entrar por la puerta estrecha. Porque muchos son los que lo intentarán, pero no lo van a lograr. Hay una cantidad de gente que cree que cuando Cristo venga va a ser salva. El Señor un día me dijo, en mi venida va a haber sorpresas. Muchos se van a quedar. En un ayuno me reveló que el 70% de la iglesia, si Él venía en este tiempo, se quedaba. Eso me lo reveló hace 4 años. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Usted sabe lo que es el 70%? Dios mío, eso tiembla, pone a temblar el que sea. Gloria al Señor, hagamos las cosas bien. ¿Para aquel a quien tenemos que darle cuenta? Mire lo que dice en 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Mire lo que dice. Así que en su iglesia hacen espectáculo, llame al pastor y con la palabra confronte, le diga, le limpie ese altar, píntelo de blanco y ponga luz blanca. Dicen que cuando Pablo disertaba en el aposento alto, ¿se acuerda de un utico que cayó de un cuarto, quinto piso? No recuerdo ahora. Habla de un utico que se durmió porque Pablo disertaba largamente, así como también diserta este siervo de vez en cuando el Espíritu Santo le inspira. Gloria al Señor. Dice la palabra que el lugar donde estaba lleno de luces. Y en esa época no habían luces de colores, les aseguro que eran mechones, luces blancas, claras, daba claridad, daba luz. La iglesia del Señor tiene que ser blanca, limpia, pura.
que represente pureza. El blanco representa eso. Luces blancas, ¿cuál color? ¿Cuál humo? En vez de llevar el altar del Señor a la discoteca para que todos los drogadictos, borrachos, adúlteros y fornicarios que van allá a discotequear se conviertan, han traído la discoteca al altar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jehová Dios reprende al diablo por tanta mentira. Pero gloria a Dios que ya ni eso están haciendo, porque las discotecas para la gloria de Dios están cerradas y seguirán cerradas. Santo es el nombre del Señor. Muchos tendrán que cambiar de actividad en este tiempo. Este virus no se va a ir hasta que Dios no consiga del mundo y de la iglesia lo que quiere conseguir. Así que deje de estar invirtiendo tanto ayuno y rogándole al Padre para que lo quite. Pida que lo transforme y que cambie el mundo. Y el virus, así como vino, se irá. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 14:40. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora usted ve gente ahora que el vino, el agua se convierte en vino. Te dicen, saca la cédula, muéstrale al que tienes al lado la cédula, y te adivinan, porque eso es adivinación, la cédula. Y tú dices, wow, cuánta unción. ¿Cuándo viste tú a Jesucristo haciendo esas cosas? A los apóstoles. Aleluya. Así no opera el Espíritu Santo. La unción que mi Señor Jesús recibió de parte del Padre a través del Espíritu Santo, la usó con seriedad, con formalismo, la ministró a quien el Padre quería para sanar, para libertar a los oprimidos. En el libro de los Hechos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y estuvo haciendo bienes y sanando a todo enfermo y quitando toda dolencia y libertando a todo endemoniado. Para eso es la unción, no para hacer teatro. Una cosa es unción y revelación y don de ciencia, y otra es adivinación. El Espíritu Santo no está interesado en adivinarle el número de su cédula y de su pasaporte. Y el Espíritu Santo no le anda adivinando cuenta bancaria ni la cifra que tiene consignada ahí para que venga, pacte y selle. Reprende el diablo, salga de esa mentira, mi hermano. Busca una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, con sierva y siervo genuino, donde se mueva el poder y la gloria de Jehová. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Dice todo en orden y decente. No, ahora pastores con pantaloncito apretadito se suben enlicrados, como tienen pectorales ahora, exhibiendo sus músculos, y las mujeres exhibiendo su cuerpo voluptuoso. Cuánto irrespeto por el Señor. Eso no es un fruto del Espíritu, esa es una obra de la carne. Son carnales, son sensuales. Alaba el Cristo de la gloria. Salga de ahí. Por su fruto los conoceréis. Viven de apariencia como los fariseos, pero no viven el evangelio. Han dejado el primer amor para convertirse en predicadores de hombres y no en predicadores del Cristo de la gloria, que por mandato del Padre, por voluntad del Padre y por honra del Padre los escogió. Gloria al Señor. El obrero fraudulento, como le dije, todo es irreverente, es puro show, espectáculo. Todo es burla, todo es broma, todo es chévere. La gente no va a escuchar la palabra, sino a tener los dientes ahí mostrándolo, riéndose todo el tiempo. Ay, ese pastor me encanta, porque es un payaso, porque te hace reír, porque no te confronta con tu verdad. Hipócrita, bien dijo el Señor, generación de víboras, busque la verdad, busque la palabra, honre al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Perdóneme si le hablo así, pero tengo que agradarle a Dios antes que usted. Si usted quiere la verdad, esta palabra le va a ministrar y le va a traer gozo. Pero si usted quiere seguir en su mentira, en su engaño, en su embuste, siga. A la final es usted el que se va a perder, no yo. Yo estoy tratando de salvarme con Cristo. Él me la dio por gracia, pero también me exige buena obra. Alabado sea el nombre de Cristo. Y tengo que aferrarme, agarrarme del glorioso Espíritu Santo para que ese fruto se manifieste en mí. Fruto de arrepentimiento, fruto de santidad, fruto de justicia en todas nuestras actuaciones. Es lo que demanda el Señor. Entrega, iglesia, entrega, predicador, el corazón al Cristo de la gloria. Devuélvete ahora como el hijo pródigo, y Él tendrá de ti misericordia. Santo es su nombre. Aleluya. Número 7, el buen siervo y siervo genuino se niega a sí mismo.
Ya no vive para él, para vivir para Cristo. Pone en primer lugar el Señor. Ya no pone sus intereses. Renuncia a sus gustos, a sus deseos, a sus proyectos, a su profesión. Cuánta gente Dios llamándolo al altar y ellos todavía pendientes de realizarse como profesionales. Y Cristo viene hoy, ¿de qué es ese título? Ese cartón que tienes colgado en tu oficina o en tu casa no vale para nada, pero el título que Dios te ha dado será hoy y para siempre ministro del Eterno. Pone por encima de su familia, de sus amistades, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe lo que es ser elegido y escogido por Dios. Yo conozco un montón de gente que quiere tener ministerio. En una ocasión, en un ayuno, había un varón que Dios me permitió orar y Dios me dijo, él quiere servirme, quiere ser pastor, quiere ser adorador, quiere ser esto. Y me dijo, pero no tengo nada de eso para él. Lo he llamado a que se convierta y a que espere la venida de Cristo. Tremendo. Y hay otros que sí tienen el llamado y desechan el señorío de Jesucristo. Tú lo puedes desechar, pero no puedes renunciar a él. A la final, cuando Cristo venga en su gloria, comparecerás al tribunal de Cristo y él te va a decir qué hiciste con el ministerio que te dio. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Mejor con Cristo, segundo con Cristo, tercero con Cristo, siempre con Cristo. Vivimos con Cristo, vivimos para Cristo, enamorados de Cristo, apasionados por Cristo, locos por Cristo. Gloria al Señor. San Lucas 9:23. Y no me acuse de que soy gritón, es que yo me emociono cuando hablo de mi Jesús. Santo es su nombre. Lucas 9:23. ¿O qué quiere que le hable? Porque esos intelectuales, esos le hablan como protagonistas de novelas o como presentadores de magazines. Yo pienso que también los genuinos, tenemos que ser genuinos en Cristo como nos llamó. Sin tanto adorno, sin tanta arandela, ser genuinos, naturales en el sentido de nuestra expresión, de nuestro lenguaje. Yo no puedo dejar de hablar porque mi dialecto es costeño. Yo no puedo hablar cachaco, yo no puedo hablar como rolo, como paisa. Pero a la gente le gusta que a los pastores cambien de léxico y de acento porque eso les agrada. Ay, Dios mío, identidad en Cristo. Eso sí que ya no hablamos palabras del mundo. Ahora hablamos con el acento que tenemos, pero palabras que vienen del cielo. Gloria al Señor Jesucristo, el lenguaje del Cristo de la gloria. San Lucas 9:23, mire lo que dice. Aleluya. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero siervo genuino se niega a sí mismo. El que se cayó de la gracia se niega a hacer lo que Cristo quiere que haga y él comienza a vivir para él y antepone sus intereses para él. Y el fraudulento nunca ha vivido para Cristo, siempre ha vivido para él mismo, el fraudulento. Y dice, tome su cruz y sígame. Esa cruz representa el propósito que Dios, la carga gloriosa que puso en ti, pastor, pastora, diácono, diaconisa, quien quiera que sea que sirva en la iglesia, para que suministres esa gloria a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Santo es su nombre. Número 8. El buen siervo, el que es genuino, hay algo que le caracteriza y es la humildad. Es de humilde condición en todas las áreas de sus vidas. Y resulta que hoy hay ministros vanagloriosos, soberbios, porque han recibido una gloria tremenda del Padre, porque tienen las mega iglesias, porque tienen los megas millones, porque en las redes sociales le siguen multitudes. Y hay otros que no tienen nada y también son igual de arrogantes, les falta humildad. Porque creen, como los dije la vez pasada, porque van a Israel, porque tienen 2, 3 títulos colgados, porque hacen parte de una asociación de iglesias.
Aleluya, eso no sirve. El diablo no le teme a eso. El diablo le teme a los que son contritos y humillados delante del Señor, a los que se derraman como Ana, a los que se derraman como Pablo, como Pedro, como los apóstoles. A eso le teme el diablo y a eso reconoce el Señor. Gloria a Jesucristo. Santo es. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 3. Gloria al Señor. Ya estamos terminando. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, mira, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Hoy en día los siervos que tienen mega iglesia y ven estas iglesias pequeñas como la de nosotros están comenzando. ¿Y quién es ese tipo? ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es ese ministro? Yo no conozco eso. Pero lo dicen con una arrogancia. Puede decirlo: no estoy enterado, no identifico, como en la ciudad hay tantas iglesias. O sea, es la forma como se dice. Porque de lo que hay en el corazón, abra la boca. Y la expresión corporal y sus gestos muestra arrogancia y altivez. Y déjame decirte que la genuina iglesia no se mide por el número de asistentes, no se mide por la infraestructura que tiene, no se mide porque la sociedad, la gente adinerada, los que ocupan los cargos públicos se congreguen allá. Esos son los que difícilmente se salvan si no se arrepienten y ponen la confianza en Cristo y no en la riqueza, sino en el Cristo de la gloria. Esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está en el libro de los Hechos. Se conducen en temor, se conducen en humildad, se conducen en servicio. Todas las cosas las tienen en común. Esa es la verdadera iglesia, la que alaba el Cristo de la gloria, la que ayuna, la que ora, la que se arrepiente, la que busca el rostro, la que reconoce su pecado y su mala condición delante de Dios para ser limpiado con la preciosa sangre de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay prodigios. Esa es la verdadera iglesia. Santo, mi alma te alaba. El obrero fraudulento, que no es genuino, no es humilde, busca en todo tiempo exhibir su propia gloria, porque ellos buscan agradarle más al hombre que a Dios. En Primera de Juan vemos un ejemplo de Diótrefes. Hay un poco de siervos en este tiempo con el demonio ese de Diótrefes encima. Y aún hay pueblos de Dios que tienen a Diótrefes encima. Ya vas a ver quién es Diótrefes. Diótrefes. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9. Y ya estamos terminando. Aleluya. Mire lo que dice. Gloria al Señor. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 9. Santo, mi alma te alaba. No, creo que es tercera. Permítame un segundo, creo que me equivoqué en la transcripción. Sí. Tercera epístola de San Juan. Me equivoqué, es la tercera. Capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice. La oposición de Diótrefes. Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsan de la iglesia. Tremendo el espíritu de Diótrefes. Mire, parloteando, quiere siempre el primer lugar. Quieren exhibir no la gloria de Cristo, sino que siempre los vean a ellos. O sea, ellos quieren mostrarse, quieren demostrar algo que no son. Pero el verdadero siervo de Dios no exhibe ni gloria ni vanagloria de hombre. Exhibe la gloria de Cristo. El verdadero hombre de Dios le da todos los méritos y reconocimiento a Cristo, porque escrito está que no puede recibir nada el hombre si no le es dado de arriba. Y usted y yo no podemos hacer absolutamente nada si Dios no lo permite o lo aprueba. Porque Él actúa por aprobación, pero también es permisivo para tratar con su iglesia.
Amada iglesia, en esta noche, perdón, no es de noche, es de día. En este día, la costumbre a veces es predicar de noche. En este día, amada iglesia, te digo algo. A la luz de la Escritura y conforme esta palabra revelada del Señor, evalúa a los ministros que te pastorean en la iglesia donde te congrega. Aún a la luz de esta enseñanza, evalúe los que están en fruto de gloria a este ministro que les está predicando. Y si en alguna cosa le he faltado y le he fallado, por favor, llámeme y dígamelo, que yo necesito también ser corregido y transformado, porque queremos que el servicio que se preste en este ministerio sea idóneo, aprobado 100% por el Señor, porque no buscamos gloria de hombre, sino la gloria de Dios. Y tenemos que rendirle cuenta al dueño del ministerio, al dueño de la mies, al dueño del rebaño, a Jesucristo de Nazaret. Así que, amada iglesia, yo te bendigo en esta hora y declaro que en el nombre de Jesús, esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Mi consejo, si estás en una iglesia que se desenfocó del propósito de Jesús, que ya no es cristocéntrica la predicación, que ya no se hacen las cosas con decoro, honrando al Señor, que todo es pacte selle, que todo es vanidad, que todo es cultura de hombre, costumbre de hombre. ¿Sabe por qué el Señor me inspiró estas 3 enseñanzas? Que hoy va la primera y en el transcurso de la semana le daremos las otras 2. Porque el Señor un día me dijo, y yo lo creo, que a muchos les va a hablar genuinamente en este tiempo y le va a quitar el velo para que salgan de esas iglesias y los va a plantar en una iglesia donde se predica la verdad, donde no se predica vanidad, donde se da alimento sólido y no adulterado, donde el Espíritu Santo es el que gobierna a esos ministros y ministras, la iglesia completa y los altares, y no el hombre, donde quien promueve es el Espíritu Santo y el que unge es el Espíritu Santo y no el hombre. Aleluya. En donde solamente la predicación es Él el que la revela. Y oro para que Dios, si tú estás en una iglesia de esas, gobernadas por hombres, direccionadas por hombres, oro para que Dios te quite el velo y salgas de allí. Y el Señor te guíe a una iglesia verdadera, donde puedas crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría, y donde realmente puedas obtener la genuina conversión que desde hace muchos años estás buscando. Esto era lo que el Señor en este día tenía para todos nosotros. Les bendigo, les amo en el amor de Cristo y pido al Padre que en el nombre de Jesús esta palabra sea confirmada por el Espíritu Santo. Oro por tus necesidades para que el Señor te bendiga y te supla. Oro para que el Señor te restaure. Oro para que el Señor te abra puertas de bendición y supla cada necesidad que pueda haber en tu casa. Oro para que en este momento el Espíritu Santo de Dios te ministre paz, te ministre gozo. Oro para que el Espíritu Santo de Dios retire toda angustia y todo temor de tu vida en esta hora. Oro para que el Espíritu de Dios cada día te revele la verdad, te abra el entendimiento, la sabiduría y abra tus ojos espirituales para comprender las Escrituras. Oro para que el Espíritu Santo, por la gracia que es en Cristo Jesús, te mantenga firme en la verdad, preparada con ese vestido de novia ataviada, para que cuando venga Cristo, tú y yo nos casemos con Él y nos encontremos en las nubes para ir a la nueva Jerusalén. Iglesia, Cristo te ama y yo también. Que la sangre preciosa de Cristo les cubra. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por esta hermosa enseñanza. Amén y amén. La gloria sea para ti, Señor.